Bienvenidos a este programa del canal Nace una Estrella. Es un placer tenerles con nosotros. Nos acompañan Ruth Benzán de Suiza, Juan Pablo y Mónica de Colombia. Y claro, hoy tenemos a Yurlandi Hidalgo Arce, y mi amada esposa y yo estamos en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Es lindo reunirnos de esta manera desde diferentes puntos del mundo y poder compartir temas tan interesantes. Vamos a dar una pequeña reseña acerca de lo que hace Yurlandi Hidalgo Arce. Ella es nuestra invitada en esta oportunidad. En el año de 1995 hasta el presente, intérprete en lengua de señas costarricense LESCO, licenciada en Ciencias de la Educación Preescolar. En 1992, fundadora del proyecto Ministerio de Sordos, rompiendo las barreras del silencio, desde 1991 hasta la fecha, y 2016, presidente de la Asociación Comunidad de Personas Sordas para la Innovación, ASCOPSI. Experiencias en etapas productivas, inductivas y prácticas en seguimiento y apoyo en la inclusión laboral de personas sordas para diferentes empresas. Desde el 2019, actualmente labora como intérprete oficial de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, Yurlandi. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Qué gran honor, qué privilegio. Gracias a todos los que en esta hora se están conectando con nosotros y pudiendo accesar esta entrevista hermosa que vamos a tener en este día de un tema muy importante. Yo tengo una pregunta para comenzar esta entrevista. Me gustaría saber de qué nacionalidad eres. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para Ruth, un saludo para Juan Pablo y Mónica, y obviamente para usted, Yasmín y Freddy. Gracias. Es un gusto para mí compartir con ustedes de este tema. Soy costarricense. Qué lindo, pura vida. Pura vida, sí. La hermosa Costa Rica. Un besito, un saludo para todos a ese bello país. Cuéntanos, actualmente ¿a qué te dedicas? Sí, actualmente yo trabajo como intérprete de lengua de señas costarricense LESCO. Como lo mencionaron en la presentación, estoy laborando para el primer Congreso de la República, el primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa. Ahí mi función específica es interpretar, hacer accesible la información que sale desde el primer poder de la República a toda la comunidad sorda de Costa Rica. Entonces es el área de televisiva en la que yo estoy ahí interpretando el plenario legislativo, donde están los diputados, lo que dicen ellos en sus reuniones, ¿verdad?, del plenario, que son las temáticas que competen al país en todo ámbito. Entonces la comunidad sorda recibe la información a través de la lengua de señas y ellos también se enteran de lo que está pasando en el país. Excelente, maravillosa obra, qué lindo. Muchas felicidades por eso. Nos alegramos. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Yurlandi, sé que eres escritora y que tienes un libro precioso que has escrito, y me imagino que hay más. Cuéntanos de esa faceta de tu vida. Claro, el libro que escribí se llama Rompiendo las Barreras del Silencio. Es un libro que recopila toda la vivencia que he tenido de esa interacción con las personas sordas. Es un servicio que hemos hecho mi mamá y yo. Mi esposo y mi hijo también han estado involucrados en el servicio de tratar a las personas sordas no solamente en las necesidades generales que cualquier persona como usted y como yo podemos tener, sino también en el ámbito espiritual. Y además de eso, tengo 2 tomos de un álbum para mi hijo y mi hija,
que vienen así, separados, pero que son una guía para padres de familia sobre el crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 6 años. Maravilloso, muchísimas gracias. Un placer, Yulandi, de tenerte con nosotros. ¿Cómo describirías tu experiencia como escritora? Bueno, realmente para mí en ese primer libro fue una experiencia muy maravillosa, una oportunidad que Dios me dio y me brindó para poder compartir algo que no todo el mundo conoce, que no todas las personas saben y que es la oportunidad que uno tiene también para poder plantear allí la experiencia que hemos tenido en este recorrido de ya 29 años de trabajo y servicio para la comunidad sorda. Entonces, para mí ha sido maravillosa. Espero seguir haciendo más cosas. Hermoso. Yulandi, ¿te gustaría seguir escribiendo? Claro que sí. Tengo 2 proyectos que ya los he iniciado y que quiero en algún momento pues tenerlos, ¿verdad? Tener otra obra en físico de temas que son de mi interés y que también son experiencias propias, tanto de mi vida personal como también de mi vida profesional y de mi servicio a la comunidad sorda. Qué maravilloso. Yo siento que eso es algo que tú lo vives con mucho amor, ¿eh? Eso es una pasión maravillosa. ¿Cuál es la forma correcta de dirigirse a una persona sorda? Esa pregunta es muy importante porque la gente, como no conoce, como no sabe de la comunidad sorda, de esta temática, incurre siempre en decir el término sordomudo. Y en realidad el término sordomudo es un término que ofende a la comunidad sorda. ¿Por qué razón? Porque las personas sordas, al no tener el sentido auditivo, no quiere decir que no tengan su capacidad de poder hablar, porque sus cuerdas vocales están en perfecto funcionamiento. Nosotros a veces asociamos que una ausencia auditiva también tiene que ver con la ausencia de no poder hablar, de no poder expresarse oralmente, y en realidad no es así. Entonces la gente se dirige a las personas sordas como sordomudas, sordomudo, y es realmente chocante para ellos. No les gusta, a ellos les gusta que se les llame como personas sordas o sordos solamente. Ellos no hablan porque no escuchan, pero sus cuerdas vocales están en perfecto funcionamiento, que con una atención adecuada, temprana, con una intervención temprana, ellos pueden lograr desarrollar el habla, aunque sean personas totalmente sordas. Qué lindo. Yo tuve una pequeña experiencia porque mi papá tenía problemas auditivos. Entonces él tenía un problema cuando llamábamos a mi mamá, era él quien respondía. Y si tú le decías buenos días, él decía, no hay comida hoy, no van a cocinar. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Yulandi. Muchísimas gracias, Ruth. Yulandi, ¿cómo surgió tu interés por las personas sordas? Esta pregunta, bueno, me lleva es una larga historia, pero así como a grandes rasgos y en una forma resumida, quiero hacer un paréntesis porque mi mamá tiene mucho que ver en eso. Cuando yo tenía 16 años, yo no conocía a personas sordas, no sabía la existencia de personas sordas, no sabía nada sobre la lengua de señas, ni que existía una cultura que ellos tenían, ¿verdad? Las personas sordas tienen su propia cultura. No conocía absolutamente nada de eso, pero a mi mamá le llegaron a la casa a vender un calendario con el alfabeto en señas. Entonces ella, cuando recibió a ese muchacho que le vendió el alfabeto en señas, el muchacho no le hizo señas, no le habló, no le dijo nada, simplemente le han dado un rótulo como guindando acá en la parte frontal de su cuerpo, en su pecho, que decía que con la ayuda de la compra de ese calendario
se estaba colaborando con una de las asociaciones en el país en ese momento. Bueno, mi mamá se lo compró. Cuando ella recibió eso, a ella le pareció algo como sorprendente, ¿verdad? Algo maravilloso, y dijo estas palabras: qué hermosa esta lengua, sin conocerla, dijo eso. Y qué lindo aprenderla para poder enseñar la palabra de Dios. Mi mamá es creyente y ella siempre ha servido al Señor, y fue una de las cosas que a ella le llegó en su corazón en ese momento. Y ahí quedó todo. Ella guindó el calendario en su cuarto, pero Dios puso una inquietud en su ser en ese momento, y ella empezó a orarle a Dios por esas personas sin conocerlas. Pasó un año, recibió una llamada telefónica y era una invitación a llevar un curso de lengua de señas gratuito. Entonces la persona que la estaba invitando a llevar ese curso le dijo que si había otra persona interesada, y ella me puso a mí, pero yo no sabía nada, ¿verdad? Ella dijo sí, apunten a Yurlandi, que ella va conmigo, pero en ese momento yo no sabía nada. Y a partir de ese momento hasta la fecha, les puedo decir que desde ese primer curso que nosotros llevamos, fue un curso muy básico, porque en ese momento no era algo que se escuchara en el país o que la gente lo conociera, ni tampoco fue algo que yo dije, ay, yo voy a llegar a ser intérprete en un futuro y voy a trabajar con las personas sordas. Jamás. Yo en ese momento no tenía ni la mayor idea, ¿verdad?, de lo que era eso, pero Dios fue el que nos capacitó y abrió esa puerta. Hasta ya después fue cuando terminamos esa capacitación que se abrió la primera capacitación para intérpretes en el país, y yo soy de la primera generación de intérpretes de Costa Rica. Y para decirles nada más que son cosas que pasan, pero que Dios me dio mi carrera, Dios me metió en esto, y al mismo tiempo me permitió que aprendiera la lengua de señas para que paralelamente yo le sirviera a Él en este campo. Muchas gracias. Así como digo, Dios hace como quiere y cuando quiere. Así es. Otra pregunta, quisiera saber cómo es el tema de la lengua de señas y cómo se le llama profesionalmente. Bueno, es todo un tema la lengua de señas, pero la lengua de señas es la lengua más accesible que tienen las personas sordas para comunicarse. Entonces, ¿cómo se le llama profesionalmente? Así mismo, como lo estamos diciendo, la lengua de señas de Costa Rica, la lengua de señas de México, la lengua de señas de Ecuador, la lengua de señas en Estados Unidos, y así sucesivamente. Cada país tiene su propia lengua. Las personas sordas se comunican no solamente con las manos, sino también con su cuerpo, con sus gestos, sus expresiones faciales, incluso el movimiento que realizan en un mismo espacio. Entonces es una lengua visogestual manual espacial. ¿Cuánto tiempo toma aprender la lengua de señas? Bueno, como todo idioma, porque esta es una lengua y es un idioma, hay que aprenderlo, hay que capacitarse, y como todo tiene su nivel de dificultad. Entonces eso va a depender de cuánto empeño la persona le ponga cuando se matricule en un curso de lengua de señas, independiente del país donde esté, pero eso va a depender de cada persona, de la habilidad, la destreza, la dedicación, la entrega que le ponga a ese proceso de aprendizaje y de conocimiento, no solamente de la lengua de señas, sino también el acercamiento con las personas sordas. Le va a ayudar a que esa persona también repunte a ser mejor y ser más fluido en la lengua de señas. Entonces no le puedo decir como un tiempo determinado, pero sí le puedo mencionar que si aquí en Costa Rica las personas tienen que llevar 6 niveles de LESCO, se le llama así LESCO, Lengua de Señas Costarricense, y las iniciales son LESCO. Entonces, esos niveles de LESCO pueden durar de 1 año a 1 año y medio.
y ya después de haber cursado esos niveles del ESCO, la persona, si tiene el interés de crecer más y de profesionalizarse, puede llevar un curso en la universidad para prepararse como intérprete, que ese sí demora 3 años. Pero todo eso, todo ese tiempo, no va a definir si realmente usted va a ser un intérprete o no, porque lo que va a definir eso es la dedicación que usted le ponga y la interacción que usted tenga con la comunidad sorda, porque son ellos los que nos ayudan a nosotros a crecer en ese conocimiento. Así que la lengua de señas es infinita, no se termina nunca de aprender como cualquier otro idioma en el mundo. Siempre estamos en constante aprendizaje porque es una lengua viva que va cambiando con el tiempo y eso no nos va a permitir nunca terminar de aprender. Yo ahorita tengo 29 años y tal vez menos de ser intérprete, pero todavía sigo aprendiendo de la comunidad sorda, sigo aprendiendo señas de ellos porque están en proceso también de construcción. A medida de que se vayan abriendo las puertas para que la comunidad sorda comprenda ciertos conceptos, cierta información que antes no le llegaba porque no había la figura del intérprete, no existía, entonces ahora ellos van a ir construyendo más vocabulario educativo, médico, legal, que va también a retroalimentar nuestro trabajo constantemente. Entonces esto es de por vida. Muchas gracias. Bueno, te tengo unas preguntas. ¿Es la lengua de señas universal? Muchas gracias. Esa pregunta es muy importante porque, como les mencioné anteriormente, cada país tiene su propia lengua. La lengua de señas tiene una estructura gramatical que es distinta a la lengua del español, a la de los oyentes. Entonces, la lengua de señas es diferente en cada país. China tiene su propia lengua, Estados Unidos tiene su propia lengua, Colombia, El Salvador, todos los países tienen su propia lengua, entonces no es universal. ¿Qué cosas pudiéramos hacer para apoyar a las personas sordas? Yo creo que hay muchas cosas en las que uno puede realizar para poder ayudar a una persona sorda. Y la primera, para empezar, es aprender la lengua de señas. Antes de ayudar a una persona como ellos, se requiere de conocer su lengua, de conocer su cultura, de conocer cómo piensan, cómo es su perspectiva del mundo, es completamente distinta a la nuestra, porque estamos hablando con personas que nunca han escuchado, que van caminando y pierden de vista lo que usted y yo escuchamos, que es el sonido de un pájaro, incluso el viento, de las hojas, cómo se mecen, de los ruidos, del sonido de un avión, por ejemplo, de la bocina de un bus, de un vehículo que pase. Todo eso ellos no lo tienen, no lo perciben porque no está dentro de sus capacidades auditivas recibirlo. Entonces hay mucha información que ellos no tienen y la vida de ellos es completamente distinta. Aunque vivan en un mismo país y tengamos una sola cultura, aquí en Costa Rica existe la cultura de ellos porque ellos perciben y tienen una perspectiva del mundo completamente distinta a la nuestra. Entonces, para empezar y poderles ayudar, hay que aprender la lengua de señas. Hay que tener un acercamiento directo con ellos y conocer esas necesidades. Y una vez que van surgiendo esas necesidades, usted va a ver todo aquello que ellos requieran para incidir en favor de sus derechos, de romper barreras, ¿verdad? Que han venido a presentarse durante tanto tiempo y que ellos han estado invisibilizados en este mundo y que han estado rezagados en muchos ámbitos, ¿verdad? De una manera muy integral. Entonces, yo creo que lo primero que podríamos hacer es aprender la lengua de señas.
Después de haber escuchado muchas preguntas y gracias de verdad, licenciada, por esas respuestas tan hermosas que nos hacen crecer culturalmente. También tenemos una pregunta para ti de manera directa. ¿Cuándo y cómo recibiste a Cristo? Sí, yo crecí en el Evangelio, pero a mis 9 años acepté al Señor como mi único Señor y Salvador en mi vida, y fue un compromiso muy, muy personal mío. Realmente yo sentí esa necesidad a esa edad, y a los 12 años empecé a servir al Señor en muchas áreas en la iglesia. Ya en mi juventud tomé participación en la administración de la iglesia, cantaba, tocaba la guitarra, salía a evangelizar con los jóvenes. Estuve siempre muy involucrada en todas las cosas que tienen que ver con el servicio del Señor. Y bueno, a esa edad fue que yo me convertí. A los 9 años lo recibí, y desde esa fecha hasta ahora, a mis 46 años, le sigo sirviendo al Señor de la misma manera, con mucha entrega, con mucha dedicación, y es realmente un privilegio para mí poder estar contando esto, ¿verdad? Nunca me han preguntado. Muchísimas gracias. ¿Cuán importante es la interpretación de las predicaciones en la lengua de señas? Bueno, este es un tema muy amplio, porque las iglesias tienen una gran deuda con la comunidad sorda, y la iglesia de Cristo, que puede ser cualquiera de nosotros que le hemos conocido a Él, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hay una gran deuda, es uno de los desafíos muy grandes que tiene la iglesia actualmente, y que hay que empezar a reformar y a cambiar. La interpretación de una prédica es muy importante, porque se está dando una información que las personas sordas no tienen. Pero más que interpretar una prédica, yo diría que las personas que se dedican a esto tienen que tener el llamado de parte de Dios para trabajar de tú a tú con la población sorda, porque una iglesia puede incluir un recuadro con un intérprete, y el intérprete se ve ahí, pero eso no quiere decir que la comunidad sorda conozca quién es Jesús. ¿Por qué se está interpretando una prédica? ¿Por qué están hablando de Dios? ¿Por qué se habla del pecado, de la salvación? Si ellos no tienen el concepto real o el significado real de eso, pueden verlo y pueden recibirlo, porque la información a ellos les llega por la vista, como a nosotros nos llega por el oído. Entonces lo que yo escucho, yo lo replico, lo digo, lo comparto, y lo que ellos ven le dan un símbolo a aquello que ellos ven, pero puede representar algo o ser algo muy abstracto para ellos si no tienen un conocimiento previo a eso. Entonces el trabajo con ellos no solamente en la iglesia se limita a traer un intérprete y ponerlo al frente de ellos, sino a darle una continuidad, a darle un seguimiento a ellos, para que podamos ver el crecimiento de Dios en sus vidas, y el carácter de Dios se vaya formando también en sus vidas en ese proceso. Entonces es un reto que tiene la iglesia hoy, que tenemos nosotros, y que tenemos que convertirnos en maestros de las personas sordas. No solamente yo traer el recurso, ponerlo ahí en un recuadro que aparezca en la prédica, y ya yo estoy solucionando el problema de comunicación y de información que tiene la comunidad sorda. No, eso no soluciona, porque si esas personas nunca nadie les ha presentado a Jesucristo, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo? Entonces hay que trabajar con ellos directamente, y ahí volvemos al mismo punto donde nos lleva que cada uno de nosotros, si sentimos ese llamado y esa necesidad de acercarnos a ellos y de poderles presentar a Jesucristo, tenemos que aprender la lengua de señas para tener ese acercamiento directo y empezar a instruirlos a ellos. Mucha de la población sorda en toda Latinoamérica
le puedo decir que tal vez un 95% en Latinoamérica, las personas sordas no saben leer y escribir. Y muchas de ellas ni siquiera saben la lengua de señas. Algunas hay que empezar con ese proceso de enseñarles incluso la lengua de señas y de enseñarles la palabra de Dios de una manera distinta, con ilustraciones. A veces hay que dramatizarles a ellos y utilizar también las destrezas que otros sordos tienen, las otras facultades y habilidades que ellos tienen, que nosotros como oyentes no las tenemos, pero que ellos nos ayudan para poder llegarle a estas personas. Entonces el trabajo en la iglesia con las personas sordas, a diferencia de los demás ministerios dentro de una iglesia, el trabajo con los sordos o el ministerio con los sordos lleva mucho tiempo por eso, porque ellos han sido personas invisibilizadas, han sido personas que han tenido carencias de muchas cosas, en el ámbito educativo, en el ámbito de la lengua de señas, en la parte de exposición, de las destrezas sociales más simples que usted y yo podemos tener, incluso de muchas cosas que usted y yo de niños tuvimos y aprendimos, para ellos hoy sigue siendo significativo y continúa siendo una dificultad. Entonces, no es un tema muy simple, ¿verdad? Es un tema amplio, pero sí hay un compromiso y hay un desafío grande de la iglesia de llegar a esta comunidad. Queremos agradecerte por esa amplia información que nos has regalado. A todos nos gustaría saber, tanto a los que estamos entrevistándote como a la audiencia en general, ¿dónde podemos comprar tu libro y en qué formatos está disponible? Sí, mi libro ahorita está en la plataforma de Amazon. Usted lo puede encontrar a través de mi nombre, Yurlandi Hidalgo Arce, o con el nombre del libro, que es Rompiendo las Barreras del Silencio. Así lo puede encontrar en la plataforma de Amazon. Está en Kindle, ¿verdad? Se puede bajar. Está también en pasta blanda y lo tengo a color y en blanco y negro. Entonces ahí están disponibles en la plataforma de Amazon. Bien, a todos queremos agradecerles por habernos acompañado esta tarde, especialmente a nuestra invitada, la licenciada Yurlandi Hidalgo Arce. Muchas gracias de verdad. Nuestro saludo cordial para todos los de Costa Rica, para los de Suiza, Colombia y claro que sí, gracias una vez más. Muchísimas gracias por el espacio y una bendición haber compartido con cada uno de ustedes desde esos puntos diferentes a nivel mundial, ¿verdad? Pero que nos conectamos en uno solo a través de la tecnología. Muchas gracias y un placer haber compartido con cada uno. Gracias.